Hola, Stephanie, buenas noches. Bueno, yo pensé que tal vez la gente iba a llegar por esta sesión, y, pero si ya, bueno, usted está acá y mi obligación es trabajar algunas cosas y si usted tiene la consulta, bueno, adelante, tratemos de revisar. Si gusta puede activar su micrófono también. ¿Cuáles son las consultas que tiene, Stephanie? Hola. Bueno, no sé si me escucha, Stephanie. Quería saber cuáles eran las consultas que tenía. Hola. No sé si podría activar su micrófono. Oh, muy bien. Bueno, yo no sé si ayer en la clase ya habíamos revisado un poco sobre lo que se está planteando, pero el caso es que utilizar la palabra evaluación refleja el estudio de carácter cuantitativo. Y si bien se puede trabajar un poco, pero en realidad, ¿qué es lo que nos interesa saber? Cuando estamos pensando en evaluar, como que solo hasta ahí vamos a hacer un instrumento, lo vamos a pasar, lo único que nos interesa es evaluar. Pero ¿y la parte cualitativa dónde está? Porque cuando nosotros hablamos de los estudios de carácter evaluativo, es que son de carácter cuantitativo. Entonces eso me lleva a pasar una encuesta, y redactar un cuestionario, hacer una encuesta y ya. Pero nosotros debemos de pensar que estos temas educativos tienen más un carácter cualitativo. No quiere decir que yo no pueda acompañar también el estudio con el enfoque cuantitativo. Por supuesto que hoy en día se están utilizando mucho las dos cosas.
pero cuando a mí cuando usted se plantea sobre la cuestión de la evaluación, de la enseñanza en entornos virtuales, es que en el caso, por ejemplo, de las maestrías, primero debo de saber, eh, puede ser que nosotros estemos pensando, porque una cosa es la enseñanza, dice la evaluación de la enseñanza en entornos virtuales, en las asignaturas básicas de los estudiantes. ¿Cómo es la enseñanza? Usted, a quien lo que está planteando primero es ver el proceso, pero que cuando hablamos de la enseñanza de los entornos virtuales, ¿qué es lo que yo necesito saber de los entornos virtuales? Necesito saber que, necesito saber si los profesores manejan los entornos virtuales. Necesito saber, es que ahí se pueden revisar varias cosas que tienen que ver con la virtualidad. Es probable que esté interesada sobre los procesos de evaluación de los estudiantes bajo la modalidad de educación virtual. Entonces ahí hay un problema que merece ser investigado. Entonces estamos hablando de la evaluación. Puede ser que esté referida a la enseñanza en los entornos virtuales. Pero ¿qué me interesa saber de eso? ¿Qué me interesa? O sea, porque una cosa es que se esté desarrollando las asignaturas, pero otra cosa es qué es lo que yo quiero saber, realmente qué es lo que yo quiero saber, qué es lo que yo quiero saber cuando estoy hablando. Una cosa es hablar del aprendizaje, otra cosa es hablar de la enseñanza. La enseñanza está referida por el docente y el aprendizaje está referido al estudiante. Cómo puedo, si por ejemplo estoy hablando sobre el aprendizaje en los estudiantes de bachillerato, a partir de esas asignaturas, yo debo pensar, bueno, te dice que hay que elaborar una propuesta para desarrollar un proceso de evaluación efectivo en entornos virtuales de aprendizaje, que evidencie el desarrollo de competencias de los estudiantes de lenguaje y literatura en bachillerato del complejo educativo. Pero resulta que ya en esto que usted me está planteando, entonces, ¿por qué no cambiamos el tema? ¿Por qué no cambiamos el tema? Porque al final, aquí lo que usted está, dice, elaborar una propuesta para desarrollar un proceso de evaluación efectivo de los entornos virtuales de aprendizaje que evidencien el desarrollo de las competencias en los estudiantes de lenguaje y literatura. ¿Qué competencias? Está bien, se puede abordar el tema de las competencias, pero ¿qué necesito evaluar las competencias sobre qué? Por ejemplo, nos interesa que los estudiantes manejen los entornos, digamos, manejen las herramientas tecnológicas dentro del proceso educativo. ¿Qué competencias, qué competencias espero que desarrollen los estudiantes? Se recuerda, había un grupo por ahí que andaba queriendo estudiar las competencias matemáticas en los entornos pedagógicos virtuales. Entonces usted dice que está viendo sobre el desarrollo de las competencias en estudiantes, pero usted habla de estudiantes de las asignaturas de lenguaje y literatura. Y una propuesta que vaya sobre el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje. ¿Pero qué le interesa? ¿Le interesa si los estudiantes manejan los entornos o le interesa si los profesores son los que deben manejar los entornos pedagógicos virtuales? Porque ese es un elemento muy importante que podríamos valorarlo. Por eso, dentro de todo dentro de toda esta situación problemática que nosotros, que nosotros abordamos, hay tantas cosas que nos pierden, así como usted lo está planteando. O sea, hay una confusión entre
entre lo que nosotros queremos abordar. Por ejemplo, aquí usted maneja, en esto que me he ido escribiendo, maneja varias cosas. Usted está hablando sobre herramientas tecnológicas. Este es el primero. Habla sobre herramientas tecnológicas. También habla del estudiante de bachillerato en literatura, que habla sobre la evaluación de la enseñanza, habla de la evaluación de la enseñanza, ya le voy a decir. Oh, y está hablando de entornos virtuales. Habla de entornos virtuales, Mira, le estoy sacando como los elementos sobre cómo incide el aprendizaje en entornos virtuales, otro elemento. Ya llevo 4 acá, ya le digo cuáles son. También eh, habla de las herramientas tecnológicas que los docentes utilizan frecuentemente en el proceso de evaluación. Habla de establecer los factores que inciden en el uso de las herramientas tecnológicas. Está hablando del uso de las herramientas tecnológicas. Y después habla de elaborar una propuesta para desarrollar un proceso de evaluación efectivo. Esto de evaluación a mí me parece que no es una palabra que no la debemos de utilizar. Nosotros podemos elaborar una propuesta para el manejo de las herramientas, las herramientas de los entornos. No estoy hablando de una evaluación efectiva de los entornos, pero sí puedo desarrollar una propuesta para el manejo de las herramientas tecnológicas. Y después usted habla acá del tema de las competencias. Entonces, usted habla del tema de las competencias, habla de de los entornos de aprendizaje virtuales. Y entonces dice después, porque ustedes quieren evaluar a los estudiantes, dice. Pero ¿qué quieren evaluar de los estudiantes? ¿Qué es lo que nos interesa? Sí, porque sería el aprendizaje en los estudiantes. Ajá, muy bien. Pero esa parte de evaluar, por supuesto, y yo cuando yo escucho evaluar, es un estudio cuantitativo. ¿Y cómo voy a evaluar el aprendizaje? Esa es otra cuestión. Si voy a evaluar el aprendizaje, debo de pensar qué voy a utilizar para evaluar el aprendizaje. ¿Cómo se evalúa el aprendizaje? ¿A partir de una prueba? ¿Será que con una prueba escrita o con una prueba en línea yo puedo evaluar el aprendizaje de los estudiantes? ¿Será que ustedes están preocupadas nada más en evaluar el aprendizaje desde la virtualidad? ¿Cómo es el aprendizaje? ¿O es que quieren, o es que, bueno, si dice, bueno, nosotros queremos evaluar la calidad de los aprendizajes y el tema no necesariamente tendría que llevar evaluación, o puede ser, entonces tendríamos que pensar en un tema que se llame calidad de los aprendizajes,
calidad de los aprendizajes, o podemos hablar de el nivel de aprendizaje bajo los entornos pedagógicos o bajo la modalidad de la educación virtual. O sea, pensando como unas ideas, ¿no? Teniendo como unas ideas. Bueno, yo estoy interesado, dice, usted ya lo dice aquí al final, dice, estamos interesados en revisar el aprendizaje bajo la educación, bajo la educación virtual. Pero entonces ustedes deben de pensar, bueno, diga, si es virtual la educación, entonces, ¿cómo yo voy a hacer? ¿Voy a encuestar? ¿Cómo se mide el aprendizaje? ¿Qué elementos están presentes en el aprendizaje? Porque si una cosa es, dice, es con respecto al nivel del aprendizaje bajo la modalidad virtual. Ajá. Pero la pregunta entonces en los estudiantes, por supuesto que tiene que ser en los estudiantes. Entonces, el nivel de aprendizaje de los estudiantes bajo la modalidad virtual, ajá, el nivel de aprendizaje bajo la modalidad virtual, si nosotros vamos queriendo pensar, o puede ser nada más el aprendizaje, ya quiero ver si vamos armando un poco la idea, entonces podría ser el aprendizaje bajo la modalidad virtual. Y aquí dice en estudiantes, ya, y le doy acá. Entonces sería que nos podríamos estar planteando un tema que hable sobre el aprendizaje bajo la modalidad virtual en estudiantes de bachillerato, en estudiantes de bachillerato. ¿Y por qué retomar nada más? ¿Por qué no dejar los estudiantes de bachillerato sin pensar en la asignatura de lenguaje? ¿Por qué eligen las asignaturas de lenguaje y literatura? ¿Por qué entonces el aprendizaje bajo la modalidad virtual en estudiantes de bachillerato en en el complejo educativo Santa Sofía de la ciudad de San Miguel? Pero bueno, quiero ver qué dice usted. Entonces, dice, con respecto al nivel de los aprendizajes bajo la modalidad en los estudiantes, no, en eso sí se me olvidó modificarlo porque lo omitimos y lo dejamos en las materias básicas. Ajá. Ya sería identificar en las asignaturas básicas. Dice. ¿Cuáles son las asignaturas básicas? Okay. Estamos hablando de matemática, ciencia, estudios sociales, lenguaje. ¿Serán esas? Ok. Entonces, el aprendizaje bajo la modalidad virtual en los estudiantes. Ajá. Ahora, sería, sería más o menos así. El aprendizaje bajo la modalidad virtual en estudiantes, quizás ahí le cambiamos de el aprendizaje bajo la modalidad virtual en estudiantes de las asignaturas básicas
de bachillerato, si el aprendizaje bajo la modalidad virtual, lo cambio para acá, creo que queda mejor acá. O quedaría así. El aprendizaje bajo la modalidad virtual de las asignaturas básicas en estudiantes de bachillerato en el Complejo Educativo Santa Sofía de la ciudad de San Miguel. Entonces, podría ser así, Estefan, el aprendizaje bajo la modalidad virtual de las asignaturas básicas en estudiantes de bachillerato en el complejo educativo. Ahora, si pensáramos que este es el tema, si usted ve, no necesita llevar evaluación, no necesita llevar efectividad, no sé, o sea, nosotros podemos hacer un estudio que esos elementos pueden ir incluidos a la hora de desarrollar el estudio. Por supuesto, los sujetos de estudio son los estudiantes. Y ahora se tiene un poco la ventaja de que los estudiantes están en la modalidad semipresencial, pero significa, pero significa que todavía están bajo esta modalidad virtual. Inclusive, inclusive, yo no sé si usted retoma o piense que lo puede abordar el aprendizaje bajo la modalidad semipresencial y aborda las dos cosas. Y puede ser que entonces usted pueda desarrollar un estudio comparativo. Usted puede, o puede hacer un estudio comparativo. ¿Sabe por qué? Dice el aprendizaje bajo la modalidad no virtual, sino bajo la modalidad semipresencial. Entonces, si usted aborda la modalidad semipresencial, entonces sería muy interesante como hacer un estudio comparativo entre lo virtual y lo presencial. ¿Cómo es el aprendizaje? Ajá. Entonces allí los estudiantes, nosotros vamos a ver, por ejemplo, el uso de las metodologías de aprendizaje utilizadas por los profesores de manera presencial y cómo lo hacen de manera virtual. Entonces sería como interesante estudiar el aprendizaje bajo la modalidad semipresencial en las asignaturas básicas en los estudiantes. Y dice, y porque de hecho eso es lo que es correcto. Ya no nos estamos remontando solo a la parte, porque lo que se va a quedar en adelante es la semipresencialidad. Entonces, sabe que yo he tenido la experiencia de encontrarme con estudiantes ahora, después de más de 2 años o 2 años de no tenerlos en un aula. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aunque las cosas no están siendo muy favorables. Por ejemplo, yo asisto al pregrado, a la universidad, y tengo un grupo que me hacen los protocolos de salud, me hacen partirlo y entonces doy 50 minutos en una hora y de ahí saco la mitad y meto la otra mitad y vuelvo a repetir lo que ya dije en una clase. Entonces, si usted me pregunta sobre qué, o les pregunta a ellos sobre qué es más viable, si trabajar, si trabajar la virtualidad o si está bien trabajar las dos modalidades, cómo se sienten, cómo ellos ven el nivel cómo ellos ven el nivel de aprendizaje. Entonces sería bueno de que el tema entonces
aborde el tema del el aprendizaje bajo la modalidad semipresencial de las asignaturas básicas en estudiantes de bachillerato. Entonces, al final, usted dice, no mencione las competencias al final de este tema, porque usted dice, elaborar una propuesta para desarrollar un proceso de evaluación. Inclusive, el tema todavía usted lo puede repensar, ¿sabe? Todavía usted puede repensar el tema. Y, por ejemplo, no sé, ¿estaría usted interesada en el uso de las metodologías implementadas en la modalidad semipresencial? Pero como bueno, al final lo que usted quiere es saber sobre el aprendizaje. Entonces, sobre el aprendizaje usted tiene que leer mucho sobre qué es el aprendizaje, sobre la parte, eh, y así utilizamos la técnica de la triangulación. Por ejemplo, ahí se puede hacer, se puede levantar datos, se puede hacer entrevistas, la revisión teórica, y entonces eso me permite hacer una triangulación, porque estoy utilizando dos enfoques metodológicos, el cuantitativo, el cualitativo, porque seguramente a los estudiantes le puedo pasar un instrumento. Lo que hay que revisar bien, Stephanie, es cómo es que se puede medir el aprendizaje. En eso siempre hay mucha discusión. Hay siempre mucha discusión sobre, bueno, ¿cómo mido el aprendizaje? ¿Bajo qué mido el aprendizaje? Entonces usted debe de pensar cómo los estudiantes han estado aprendiendo. Y ahí entran las metodologías, ahí entran las tecnologías, el manejo de las tecnologías, la brecha digital. Si tienen un equipo, si no han tenido un equipo, si lo han hecho desde su teléfono, si eso imposibilita que ellos adquieran mayor conocimiento. O sea, usted comienza a pensar un poco en esos elementos que influyen en el aprendizaje. Entonces es bien importante de que usted vaya recabando información sobre ese y vaya pensando que probablemente puede ser un estudio comparativo. Y cuando nosotros ya vamos a la metodología de investigación, dice entonces, mira, el tipo de estudio es comparativo, bajo los métodos cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo porque voy a pasar un instrumento a los estudiantes. Cualitativo porque puedo hacer entrevistas a los profesores, porque puedo hacer entrevistas inclusive a un padre de familia o unos padres de familia. Usted debe saber que en investigación cualitativa buscamos información. Un papá que no va a saber mucho, pero también podemos buscar un funcionario del Ministerio de Educación, al director regional, a un supervisor o asesor, no sé qué son ahora, del MINED, para poder hablar un poco de eso. Podemos hablar con un técnico en sistemas sobre el tema de la virtualidad. O sea, uno va buscando todo aquello que abone a mi tema de investigación. Entonces, yo creo, no sé, Stephanie, si esto aclara como mayormente la idea. Qué bueno que usted está acá, que bueno, tiene cierto nivel de interés y que tiene que fundamentar su idea de tema de investigación cuando a usted en las últimas 2 semanas le toque exponerlo en el panel de expertos. Y después de ese panel le toca, lo va a someter a evaluación, lo va a someter a evaluación su tema. Entonces usted dice, bueno, porque las preguntas van a ser muchas. Bueno, ¿cómo es que usted quiere ver el aprendizaje? Bueno, dice, bueno, aquí desde que yo selecciono el tema, estoy pensando más o menos, primero, que como estoy hablando de un estudio semipresencial, entonces se puede pensar en un estudio de carácter comparativo para establecer los aprendizajes desde la manera virtual y desde la manera presencial. Y por lo tanto, esto me llevará probablemente a hacer un estudio
y hay que sacar como los criterios que yo voy a evaluar para ese aprendizaje. Quiero saber cómo aprenden los estudiantes desde la virtualidad. Quiero saber cómo aprenden desde la presencialidad. Y me parecería que sería un estudio bastante interesante, desde esa doble modalidad. Entonces usted debe de ir buscando como mucha información y que toda esa información a usted le ayude a fundamentar su idea de tema. O sea, cuando Stephanie sale y plantea, bueno, el tema que nosotros estamos planteando como propuesta de tesis es el aprendizaje bajo la modalidad semipresencial de las asignaturas básicas en estudiantes de bachillerato. Y entonces uno de los objetivos debe ser sobre elaborar una estrategia, puede ser una propuesta o puede ser una estrategia didáctica, una estrategia pedagógica, una estrategia metodológica que permita mejorar los aprendizajes en ambas modalidades. O seguramente al final, como se hará un estudio, entonces habría que ver eh, en qué le vamos a dar más énfasis, en la virtualidad o en la presencialidad. Pero que en un objetivo debe ser sobre elaborar una propuesta para mejorar los niveles de aprendizaje de los estudiantes. Pero ahí caemos en otra cuestión, ¿no? Eso nos van a decir, bueno, mira, ¿y usted por qué es una propuesta para mejorar? Entonces no le ponemos mejorar, entonces estamos hablando de una propuesta eh, una propuesta sobre, aunque eso de mejorar queda bien ahí, es una propuesta. De hecho, siempre hay deficiencias. Usted sabe que siempre hay deficiencias en las modalidades. Usted me dice, mire, sí, no, es cierto, hay deficiencias en la modalidad virtual. Entonces yo voy a elaborar una propuesta y lo puedo dejar así en el objetivo. Una propuesta metodológica, didáctica, no sé, o puede ser nada más una propuesta para, para mejorar el aprendizaje de los estudiantes en las asignaturas básicas. Eso quiere decir que nosotros vamos a llevar a pensar que puede ser un curso de capacitación a los profesores sobre el manejo de herramientas, no sé qué otras cosas, para que mejoren el aprendizaje de los estudiantes. Pero en la medida que, Stephanie, usted se acerca mucho a su tema de investigación, que busque información sobre lo que está pensando, en esa medida, usted también va a ir enriqueciendo su idea de tema de investigación. Ujú. Eso va a ser muy importante. Ujú. Dice acá que el aprendizaje semipresencial se puede entender como aquel diseño docente en el que se mezcla una parte presencial físico y tecnología por una parte, no presencial, virtual, que se hibridan con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y sabe que hay artículos muy importantes que, por ejemplo, aquí estoy revisando un artículo que está en Cielo, muy académico, y aquí hay la utilidad para el aprendizaje de una modalidad educativa semipresencial en la carrera de medicina, por ejemplo. El uso de las modalidades educativas en línea parece ser una tendencia irreversible en todo el mundo. La modalidad semipresencial puede ser de utilidad en cursos con limitación de tiempo.
Entonces aquí hay como objetivos, como evaluar la utilidad, evaluar, el verbo evaluar, Stephanie ya lo puede utilizar como un objetivo hoy. Entonces usted dice, un objetivo primero va a ser evaluar, evaluar el nivel de aprendizaje de los estudiantes de la Santa Sofía en la modalidad semipresencial. Entonces ese puede ser como el primer objetivo, porque de eso se va a tratar. Ahí ya puede ser utilizado el verbo evaluar. Entonces ya usted va a pasar un instrumento y que con ese instrumento le va a servir de mucho para poder con él saber cómo anda el aprendizaje en ambas modalidades. Entonces dice acá también que el aprendizaje semipresencial permite a los creadores de contenido y a los tutores incluir las características más innovadoras en sus cursos, impartir tareas, debates, uso de múltiples medios, información e internet sin perder la fuerza del contacto presencial. Ayuda a que el alumno, el aprendizaje semipresencial, ayuda a que el alumno desarrolle la autonomía, facilitándole ocasiones de practicar y experimentar la autonomía durante el curso. Además del trabajo online, las clases presenciales con el tutor permiten introducir los nuevos temas relacionados con estructuras lingüísticas, aclarar los temas sugeridos. O sea, hay como elementos que usted debe ir buscando para, eh, sí, así es, evaluar el aprendizaje en la modalidad semipresencial. Y esto me lleva a pensar entonces, cuando yo voy a evaluar el aprendizaje en la modalidad semipresencial, ese sería como el objetivo, el de evaluar el aprendizaje en la modalidad de los estudiantes de la Santa Sofía, la asignatura básica. El segundo, tendría que pensar un segundo objetivo, no sé, por ejemplo, estoy tratando de pensar sobre qué, ¿no? ¿Qué es? Dice que el aprendizaje, la combinación de los métodos, por ejemplo, cómo combinan los profesores, cómo identificar los métodos utilizados por los profesores en las modalidades presencial y virtual, o sea, en la modalidad semipresencial. De un solo, mejor lo decimos, semipresencial. Entonces, a nosotros nos interesa el tema de los métodos, cómo combinan los métodos ellos, cómo combinan ahora los métodos de enseñanza para que los estudiantes aprendan. ¿Qué están haciendo? Ese como podría ser como un segundo objetivo y el tercer objetivo que podrían dar dirigido, el tercer objetivo que podrían dar sobre la elaboración de una propuesta metodológica, una propuesta para el uso de los métodos en la modalidad semipresencial. Los métodos, no sé, didácticos, usted sabrá qué puede poner al final de todo eso. Determinar el diseño, tipología, procesos y estrategias docentes para la evaluación de los... Lo que pasa que, Stephanie, no podemos aquí poner varias cosas en un mismo objetivo. Usted, igual, cuando nosotros utilizamos el verbo determinar, como que es que nosotros vamos a determinar. Entonces, una cosa es determinar y otra cosa es identificar el diseño, la tipología, los procesos y estrategias docentes para la evaluación. ¿Cómo podemos, porque el verbo determinar es como que yo voy a determinar, y hay cosas que ya están dadas. Lo que tiene que hacer Stephanie es, ¿en dónde engloba todo esto? En una palabra. Entonces dice, porque aquí identificar el diseño, tipología, procesos y estrategias docentes para la evaluación de los aprendizajes. Alguien probablemente le puede decir, mire, ¿por qué contempla tantas cosas en un objetivo? Ajá. Le puede preguntar, sí, porque está comprendiendo una cantidad de cosas.
Entonces puede ser que haya un objetivo que amarre todo este tipo de cosas, que yo lo pueda decir de otra manera. Determinar el diseño, tipología, procesos, estrategia para la evaluación de los aprendizajes. Determinar el diseño, pero aquí también determinar el diseño, tipología, proceso. Acuérdense que ustedes van a evaluar el aprendizaje en los estudiantes. Y cuando ustedes acá hablan de determinar el diseño, tipología y estrategias docentes para la evaluación, como que a quien están evaluando es al docente. Y acuérdense que el estudio está dirigido a los estudiantes. Entonces aquí dice determinar el diseño, tipología, proceso, estrategias docentes para la evaluación de, como que cuando el profesor evalúa el aprendizaje. Bueno, si uno como profesor entonces evalúa el aprendizaje, ¿cómo? Generalmente lo hace sobre la forma de la participación de los estudiantes, el análisis, el compromiso, las tareas, cómo cumple las tareas, eh, los exámenes. Pero no, entonces hay como varias formas de ver ese aprendizaje. Va más para el docente, es por supuesto. Y entonces hay que verlo un poco porque dice determinar el diseño, la tipología, el proceso de estrategia, docentes para, o sea, está hablando de los docentes para la evaluación. ¿Cómo los docentes evalúan esos aprendizajes? Entonces, si ya, por ejemplo, habíamos planteado el primer objetivo, evaluar, entonces el aprendizaje de la modalidad semipresencial, entonces eh, debemos de pensar que los objetivos están dirigidos a los estudiantes. Es probable que sí, que se relacione con la propuesta, o hay cosas que usted está planteando ahí, procesos, estrategias y todo eso que pueden ser desarrollados igual en el marco teórico. Y entonces, si el estudio son los estudiantes, entonces hace falta como un segundo objetivo que esté dirigido más a los estudiantes. Cómo los estudiantes asimilan, cómo los estudiantes valoran, cómo, como lo que vamos a hacer es evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Ya el objetivo uno lo dice. Entonces hay que pensar, inclusive podemos plantearnos un objetivo que sea identificar las características del aprendizaje, como identificar las características del aprendizaje en la modalidad virtual y presencial. ¿Cómo es la característica de ese aprendizaje? Y ese va relacionado para los estudiantes. ¿Qué características tiene el aprendizaje? Identificar las características del aprendizaje en la modalidad virtual y la modalidad presencial. Acordémonos que, por ejemplo, con el aprendizaje, ahí hablamos de un aprendizaje cooperativo, de un aprendizaje colaborativo, hablamos de un autoaprendizaje también con el tema de la virtualidad. Y la propuesta debe de ser sobre qué herramientas se necesitan para hacer más efectivo el aprendizaje. Entonces, la propuesta debe de ir orientada hacia eso, sobre crear herramientas que le permitan al profesor mejorar la enseñanza para que el aprendizaje sea mejor. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando del aprendizaje, acuérdese que el profesor emplea textos, guías para estudiantes, audiovisuales, videos, las redes, software, plataforma, correo electrónico. Hay varias cosas que influyen en este aprendizaje que ustedes las deben de ir valorando.
todos esos elementos. Puede ser que se cree, puede ser hasta 4 objetivos y puede ser que esté planteándose uno sobre el manejo de las herramientas tecnológicas. No sé, Stephanie, si, si sirve un poco lo que hemos hablado y se aclara algunas cosas sobre su tema de investigación. Mire, tuvo el privilegio de estar usted solita y consultar todo lo que quería. No sé si tiene alguna otra pregunta. Y si igual, siempre vamos a estar en las clases donde usted puede volverme a preguntar. Si algunas cosas no quedan claras, igual en la próxima clase, este, o si no, ahí por el WhatsApp puede consultarme algo. La idea es que usted camine con su tema de investigación hacia esas últimas 2 jornadas, ya con los objetivos, ya con la justificación. Y sí me parece esto de la modalidad semipresencial, a mí me parece, y da para un estudio comparativo, precisamente porque va a referirse a las dos modalidades, cómo es el aprendizaje en ambas modalidades. Entonces ahí estamos, Stephanie, y nos encontramos por ahí en la clase del otro miércoles. Ya solo nos van a quedar, porque son 5 sesiones, pero las últimas 2 sesiones están dedicadas al panel con los expertos. Muy bien. Y cualquier cosa, estamos a la orden ahí por cualquier consulta. Y todavía hay cosas que las puedo pensar y se las puedo decir después sobre el tema. Bueno, nos quedamos ahí, entonces pase buenas noches. ¿Ok? Revisamos. Si usted no se preocupe que si usted me dice, profesor, revisemos la próxima reunión, lo que hemos hecho, esto tenemos, ya proyectamos ahí, yo le pongo el paso de moderador y usted con una presentación ya dice, mire, hemos trabajado esto, lo revisamos. Yo voy a ir trabajando con quienes vayan avanzando, que son los que al final van a encontrar una defensa de su trabajo, de su tema, ya con muchos elementos. Y usted puede llevar esa ventaja en relación a los que, bueno, no se acercan. De acuerdo. Entonces, nos encontramos la próxima semana. Saludos, buenas noches.